Muy buenas tardes, ya estamos en vivo y en directo a través de En el Radar, aquí en Chacra Televisión, ¿no? El primer canal con emisión de toda la actividad del campo, de toda la actualidad del campo argentino y por supuesto siempre la mirada en el radar tiene que ver con el clima y las perspectivas también de la producción. Por eso enseguida vamos a tener notas especiales allí con los protagonistas, ¿no? Los analistas, los que más saben de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y en relación al tema del clima y la cosecha y la campaña, ¿no? El clima que ha, afectado tanto todo esto positivamente, ¿no? Por las precipitaciones tanto en otoño como en invierno. También vamos a estar enseguida con el tema del clima y las plantas, sobre todo el jazmín del Cabo. Ahí está, el jazmín del Cabo, bueno, que necesita sol de mañana y también un pH que enseguida nos va a explicar justamente un especialista. Pero nos vamos ahora a la Cuenca del Salado, ese lugar tan importante para el desarrollo de la ganadería y cómo influye el clima en ese lugar y cuáles son las características. Lo charlamos con Ricardo Horaci, justamente un hombre de tanta trayectoria ganadera, allí es el dueño de la pastoriza y esto era lo que nos decía. Estamos, bueno, más allá del problema del agua, que todos conocemos, ¿no? Que bueno, que es un exceso hídrico circunstancial. La cuenca del Salado históricamente tiene inundaciones y sequías desde tiempos inmemoriales y épocas excelentes, pero dentro de lo que es el promedio es una zona de alrededor de entre 8 y 10 millones de vacas, o sea que es la columna vertebral de la ganadería argentina, es la columna vertebral de la cría, y es una zona que viene evolucionando muy bien en el aspecto tecnológico. Yo me acuerdo yo siempre cuento una anécdota, que cuando era chico venía el recorredor y a dar el parte de que se había muerto una vaca y le decían, ¿y de qué se murió? Se murió de agosto. O sea, era una manera de decir, no tenemos alternativa, se acaba el pasto a la salida del invierno y las vacas se mueren. Hoy hay muchísima tecnología, hay varias innovaciones desde los últimos 30 años, me refiero a la cantidad de pasto que se ofrece, a la tecnología de los alambres eléctricos, la siembra directa y sobre todo las reservas. Por ahí, por el tema de las reservas, está el crecimiento sostenido de la ganadería. Yo veo un futuro inmediato muy importante para la Cuenca del Salado. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, un gusto tenerte. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, gracias por tu tiempo, Ricardo. Bueno, muy valiosa la tarea de los cabañeros también, por supuesto, la tarea denodada que hace el cabañero, el día a día de la cabaña para mejorar la raza, para mejorar la genética y en definitiva para mejorar los rodeos. Esto hay que resaltarlo, ¿no? El gran trabajo de los cabañeros. Sí, eso es importante. Me decía una reflexión Javier Sabreguilorda, que hace el trabajo que se ha hecho, se ve plasmado en los remates, donde antes veías muchos lotes desparejos, de cruzados, chiquitos, y hoy ves lotes excelentes de barcas líquidas en toda la zona, en todos los remates de la cuenca. Eso ha sido la genética ha actuado muy importante, ha mejorado mucho todo el tema del manejo en general de los rodeos grandes, con la inseminación artificial, con los toros de mayor calidad. En realidad los cabañeros venimos trabajando fuertemente en hacer animales y toros reproductores que se adapten a la zona, que son nacidos y criados en la zona. Yo siempre digo que antes de ser cabañero hay que ser ganadero para saber lo que necesita el criador. ¿Y qué se necesita? Trabajando fuerte en la genética y bueno, las otras patas sabes que son la alimentación y la sanidad, ¿no? Ahora, Ricardo, ¿qué se necesita para mejorar el índice de preñez y posterior parición, que podemos todavía avanzar y mucho? Digo, vos como cabañero, como una cabaña tradicional histórica de la Argentina, ¿qué se necesita para hacer ese mejoramiento, ese crecimiento de preñeces y posteriores pariciones? Mira, Alejandro, ante todo, lo que se necesita es un buen manejo. La incorporación de gente idónea, de profesionales,
de asesores, de ingenieros agrónomos, veterinarios. Ese es el primer paso. Y simultáneamente es la inversión. Uno de los temas preocupantes en la cuenca del Salado es la salida del invierno, donde siempre falta pasto. Entonces hay que invertir en la producción de pasto y en la producción de reservas. Porque vos sabés que la genética y la preñez, como primera medida, entran por la boca. Por la comida. Ese es el primer paso para mejorar los índices de preñez, para mejorar los destetes, para mejorar el peso al destete, donde ahí sí incide bastante fuerte la genética, y trabajar, por supuesto, en sanidad, sobre todo en la sanidad de los toros. Yo creo que se está trabajando cada vez mejor. Hay una parte de la cuenca del Salado que trabaja más rudimentariamente, que son los campos alquilados. Eso no va de la mano de la innovación tecnológica, pero los productores que atienden sus establecimientos cada vez van mejorando. Yo le tengo, por lo menos en la cuenca del Salado, le tengo bastante confianza al productor para elevar los índices permanentemente, para ir mejorando permanentemente los índices. Nosotros lo vemos en la demanda genética. Nosotros cada vez nos demandan más toros, nos demandan más animales, nos piden asesoramiento en qué tipo de toros, se está haciendo mucha inseminación, y todo eso ya va llevando a una mejora tecnológica. Y como vos sabés, cuando hay precio, hay inversión. Así que hoy estamos en un buen momento, y ahora veo la ganadería en la cuenca del Salado, la veo mejorando fuertemente en los próximos meses. Finalmente agradeciéndole enormemente su tiempo. ¿Cree que, como usted decía, la cuenca del Salado hoy es la columna vertebral de la ganadería? ¿Que más allá de las contingencias climáticas, esto se va a acentuar con los años? Sí, yo creo que, yo me refiero, por supuesto, que acá nosotros tenemos en Argentina dos ambientes ganaderos, básicamente: el norte, con las cruzas índicas, que cada vez también está cada vez más fuerte, y el resto del país con las razas británicas. Las razas británicas, yo como director de la Asociación de Angus, que están vinculados, veo un crecimiento sostenido, y creo que en los próximos, yo no te diría años, en los próximos meses ya vamos a ver cada vez más inversión, cada vez más mejoramiento, siempre y cuando sabemos que acá tenemos un problema climático cada tanto, no son todos los años, los años promedios son muy buenos, pero bueno, si cada tanto en este momento estamos saliendo de un problema hídrico importante. Pero la inversión yo creo que va a venir, ya está la inversión. Yo lo veo como este año han invertido en reproductores, en toros, así que en semillas, en todo, en maquinaria. Yo lo veo creciendo fuertemente toda la zona de cría. Bueno, ya habrán podido apreciar ustedes que casi toda la nota, ¿no?, de Karina y Alejandro con Ricardo Horaci, el dueño de la pastoriza, ha girado en torno al tema del clima, ¿no? Bueno, la genética, por supuesto el manejo, pero el tema del clima fundamental, ¿no? Y como decía él, en invierno no hay pasto, falta pasto. Entonces, bueno, hay que invertir, ¿para qué? Para alimentar a los animales. Bueno, así es que el clima es fundamental en esta zona neurálgica, el corazón de la ganadería en la República Argentina. Y de la ganadería nos vamos a lo que es la vida cotidiana, podríamos decir. Bueno, y este jazmín del Cabo, este arbusto que necesita sol de mañana y también un pH ácido. Justamente la charla es con la paisajista, no se la pierdan, ¿eh? Ustedes saben que están muy atentos así a María Laura Vidal Basterrica. Adelante. Voy a hablar de un arbusto que tiene 1 metro, 1,5 metros, una de las variedades. Me hace acordar a mi abuela, a mi mamá, mi jardín. A todos nos gusta su aroma, es una flor blanca simple o doble. Como ya dije, le gusta el sol de mañana y es muy fácil de cultivar. Sí, es el jazmín del Cabo. Algunos seguro que lo adivinaron. El famoso jazmín del Cabo. ¿Quién no quiere o
conoce el jazmín del Cabo. Esos ramitos que solemos comprar en la calle, que nos venden con ese aroma, o cuando estamos en nuestro jardín y empieza a florecer o a amanecer esos pimpollos y nos alegramos de que sabemos que vamos a tener unos cuantos días con un aroma ideal para tener en el interior de las casas. Bueno, ¿qué necesita este arbusto? Necesita sol de mañana y un pH ácido, quiere decir que tengo que llevar el suelo, asegurarme que su pH sea 5, 6, 7, por ejemplo, cerca de las coníferas, donde tengo las hortensias en el campo, donde tengo las azaleas, las calas, las aquilegias, los helechos, combina muy bien con este tipo de planta, porque tienen el mismo requerimiento del pH, de su acidez. Cuando voy a plantarla, si la tengo plantada le voy a agregar. Si la compro ahora en los viveros y agropecuarias porque es el momento de comprarlo, para plantarlo antes voy a hacer el hoyo y voy a agregarle una mezcla, como quien mezcla harina, azúcar y maicena, bueno, una mezcla de compost, una mezcla de turba, si consigo un poco, pinocha, humus de lombriz, hago una linda mezcla y lo pongo en el orificio y alrededor de la planta. Esto lo voy a hacer ahora, en esta época, y lo voy a hacer a final de la floración, de la primera floración, tipo diciembre, enero, y lo voy a repetir en marzo, abril. ¿Cuál es la idea? La idea es darle de comer a esa planta a través del sustrato para que esté vigorosa, fuerte, no se enferme y siempre dé pimpollos grandes y sanos. ¿Cuál es el problema que encontramos? Y seguramente más de uno me va a decir, sí, a mí me pasa eso. Tengo las hojas amarillas y las nervaduras verdes. Se me está poniendo amarillo las hojas. Sí, eso es por falta de hierro. Estás sufriendo una clorosis. Tiene solución agregándole productos químicos como el quelato de hierro, la nitrofosca azul granulada, el sulfato de hierro. Para eso me asesoro en la agropecuaria de vivero para la dosis, y siempre que aplico un producto químico al toque tengo que regar, por supuesto, pero no es para preocuparse. Esas hojas amarillas me están manifestando una falta de hierro en el suelo o que la planta no lo está tomando. Espero que les guste, que les haya sido útil. La gardenia, ya sea jazminoide o kimura, son dos arbustos que no pueden faltar en nuestro espacio verde, porque además de ser persistente, o sea que tiene hoja todo el año, florece con aroma, trae muchos polinizadores, y decora las zonas de sol de mañana. Bueno, y el perfume del jazmín llega hasta acá, hasta los estudios de Chacra Televisión, podríamos decir. Bueno, nos vamos ahora al encuentro de Cecilia Conde, jefa de estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, también con una campaña, una producción récord de trigo en este caso, y cómo han influido las precipitaciones, sobre todo las de otoño. Adelante. Sí, estamos en un año con una buena superficie sembrada. Estamos teniendo una producción de trigo histórica, alcanzando los 25,5 millones de toneladas. Un año que acompañó en cuanto a precipitaciones. Arrancamos con un otoño con buenas precipitaciones que favoreció la implantación de los cultivos de invierno. Los cultivos de invierno se dieron en condiciones muy buenas, precipitaciones en el invierno fuera de lo normal, que hicieron posible alcanzar estos rendimientos. Zonas que habitualmente no se estaban sembrando volvieron a sembrarse. Con estas precipitaciones muy buenas hicieron que la siembra de girasol en el norte del país haya aumentado. Estamos hablando de 2,7 millones de hectáreas de girasol. También es una de las campañas con mayor superficie sembrada. Sobre todo en el norte se dio un gran impulso en el NEA, girasoles que ya están próximos a cosecha, esperando buenos rendimientos. También se dieron en buenas condiciones hídricas, todo acompañado con esto de las precipitaciones. Si bien parte de esas precipitaciones tuvieron algunos problemas, la provincia de Buenos Aires estuvo muy afectada por
por excesos hídricos, departamentos como 9 de Julio, Trenquelauquen, Pehuajó, realmente sí han bajado el área sembrada. Buenos Aires perdió mucha superficie del área sembrada. En cuanto a otros cultivos, no, otras provincias han ganado. En cuanto a lo que es maíz, volvimos a recuperar área. Después de aquel año trágico de chicharrita, los productores vuelven a animarse a producir maíz, aumentando la superficie en detrimento de superficie de soja principalmente y algo de sorgo. Estamos con un 40% de avance de siembra de maíz, los maíces tempranos ya están todos sembrados, el maíz tardío está iniciando la siembra. Estas lluvias de la semana pasada fueron muy óptimas para poder concretar esas siembras. Y bueno, y en cuanto a soja, también estamos muy avanzada la siembra, estamos en el pico de siembra de soja. Estamos evaluando qué pasa con los excesos hídricos del centro de Buenos Aires para ver si pueden concretarse los planes de Gruesa y mantener nuestra área estimada. Bueno, y cómo todo el tema del análisis de la producción, de las campañas, de las estimaciones, de los tonelajes y demás está íntimamente relacionado con los excesos hídricos o no, o la sequía, ¿no? Por eso lo que decía Cecilia Conde recién, el tema de la provincia de Buenos Aires. Una cosa es lo nacional y otra cosa es la provincia de Buenos Aires, que está afectada y bueno, y también hay menos capacidad para sembrar en ese lugar. Hacemos una pausa, pero no se vaya. Enseguida estamos con las claves climáticas de la semana y José Javier Merlos. Ya venimos. ¿Querés más herramientas para crecer? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Llegó T-Grow Easy Flow, una formulación seca de tricoderma, el talco y grafito que se aplica directamente al cajón sembrador al momento de la siembra. Ahora podés inocular tu maíz sin mojar la semilla. T-Grow Easy Flow inocula y lubrica tu maíz en un solo paso, de Agricheck, una compañía del grupo suizo Andermatt. Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Pulverizador Uniport 4530. 42 metros de barras. Control de la pulverización boquilla a boquilla. Hasta un 35% de ahorro de combustible. Calidad y precisión. Con la mejor tecnología Yacto. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive,
que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Loito, más de 67 años creciendo junto a vos. Moledoras, quebradoras, embolsadoras, mixers. Loito, Cañada de Gómez, www.loito.com.ar. WhatsApp 347 160 22 58. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. El automatismo llegó a tus rollos. Mainero presenta la nueva rotoenfardadora 5888 Auto, con un diseño único a nivel mundial. Omar Martin presenta su nuevo accesorio 3 en 1 para simplificar y optimizar el tiempo de trabajo. Incluye cargador de pallets, cargador de rollos y guinche para bolsones. Todo en uno. Para más información, contáctenos. Custodio no protege solo lo que construyo, potencia cada grano, cada esfuerzo. Porque en este campo, la historia no se mide solo en lo que siembro, sino en lo que cosecho. Y seguimos aquí en el radar con 30 grados de temperatura y sensación térmica elevada. También estábamos viendo que las aguas en Mar del Plata están un poquito más cálidas, ¿no? Así que atención al verano y a aquellas personas que por suerte puedan ir a disfrutar de la feliz. Bueno, nos vamos entonces ahora al encuentro, lo que usted está esperando, en las claves climáticas de la semana y José Javier Merlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, tras 3 días de intenso calor, de temperaturas muy elevadas, todavía queda mañana sábado en la porción norte de la zona central. Este leve cambio de masa de aire va a dejar este viernes, tarde-noche, algunos chaparrones y alguna ocasional tormenta sobre el centro norte y sudeste de la provincia de Buenos Aires. En tanto, sobre lo que es el día de mañana sábado, todo el oeste del país, sobre todo la región de Cuyo y parte del noroeste, recibirá, al igual que en el día de hoy, también algunos chaparrones aislados, algunas tormentas, y después todo esto en la tarde-noche del sábado se va a ir trasladando hacia San Luis, la provincia de Córdoba, dejará acumulados bastante importantes, lo mismo que gran parte del día domingo. El litoral también recibirá lluvias importantes, pero esto a partir de la tarde-noche del día domingo y durante todo el día lunes. Lluvias generalizadas, acumulados significativos, acompañados de algunas tormentas, me refiero a los que es provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, centro norte de Santa Fe, Chaco y también la provincia de Formosa. Reitero entonces, para este viernes algunos chaparrones y tormentas en lo que es centro y norte y sudeste de la provincia de Buenos Aires en forma muy aislada, y después tendríamos precipitaciones todas sobre la precordillera de las provincias de Salta, parte de Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Chaparrones y algunas tormentas aisladas también sobre San Juan y Mendoza, y después el resto del sábado con algunas lluvias generalizadas sobre Córdoba que también se mantendrían durante el día domingo. Y atención, la Mesopotamia, como les decía, parte del día domingo y todo el lunes con lluvias de variada intensidad. En cuanto a las temperaturas, bueno, como les decía, ya mañana sábado comenzaría un poco a disminuir
los valores de las temperaturas, sobre todo las máximas, ya que ingresa aire un poco más fresco y húmedo proveniente de área marítima, de la mano del viento del sector este y sudeste, para lo que es toda la porción central y norte de la provincia de Buenos Aires y el sur del litoral. Y después también las temperaturas bajarían a valores más o menos normales para lo que es el resto de la mitad norte del país. Eso sería entonces lo que tendríamos en materia meteorológica. El jueves que viene, ya recién ahí todavía falta, pero el jueves que viene, atardecer noche, volvería la inestabilidad a la llanura pampeana, pero eso ya después lo vamos a ir chequeando a lo largo de la semana. Bueno, y el informe bien completo, ¿no? De José Javier Merlos y las claves climáticas de la semana. Nos vamos ahora a la Bolsa de Cereales nuevamente. Allí la charla de Karina Rodríguez también con Ramiro Costa, que es economista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y también cuando habla de la producción, las estimaciones y todos los estudios que han hecho, bueno, allí el clima, las lluvias, las precipitaciones y también los perfiles de humedad son claves para esta producción en tonelajes histórica, ¿no?, en la República Argentina en materia productiva. Adelante. Bueno, este año 2024-2025, llamemos la campaña, fue un año de recuperación, 130 millones de toneladas aproximadamente, después de años que venían con problemas o por sequía o por algunos ataques de algunas plagas, la chicharrita al maíz como algo muy paradigmático, con lo cual es un año que finalmente se logra consolidar una buena cosecha y donde el sector vuelve a tener un espíritu de crecimiento o de apuntar hacia nuevos crecimientos que nos permiten tener una visión un poco más optimista respecto de dónde veníamos. Los precios lamentablemente no son buenos, no están acompañando a nivel internacional, con lo cual tener años de buenos volúmenes productivos es un factor de compensación positivo. Desde el punto de vista económico, en términos de Argentina, también fue un año de lograr equilibrios macroeconómicos, donde vuelve a haber crecimiento, se vuelve a tener tasas de baja en la reducción de la inflación, donde finalmente Argentina vuelve a insertarse al mundo de manera decidida y donde no tenemos problema de importación para comprar algunos insumos que son claves. Y todo eso lo que nos permite es tener una visión no solamente de normalización, sino de apuntar hacia eventuales saltos productivos en las próximas campañas. Precisamente respecto del futuro inmediato, ¿cómo ve la evolución justamente de los precios en este contexto internacional a partir de una producción también importante en la Argentina? Y pregunto, ¿el maíz podría ser récord también? Bueno, esta campaña nueva, la 25-26, viene productivamente excelente. Se sembró muy bien, se logró concretar toda la siembra, se lograr que los cultivos prosperen de manera muy positiva y la campaña triguera va a ser récord absoluto en nuestra historia, ¿verdad? Lamentablemente la nota negativa es el centro y oeste de provincia de Buenos Aires, parte del núcleo sur que nosotros llamamos también, donde los excesos hídricos han hecho un desastre realmente y donde no se ha podido sembrar y donde hay realmente una falencia de infraestructura muy grave. Pero bueno, Argentina es muy grande y todas las restantes zonas compensan ese problema y por eso estamos hablando de esta campaña que a nivel Argentina es muy positivo. A nivel, naturalmente, provincia de Buenos Aires, lamentablemente hay una situación ahí que tiene que tener solución hacia corto o mediano plazo, ¿verdad? Dicho esto, pensando en la gruesa, las siembras vienen muy bien. Nuevamente, provincia de Buenos Aires ha atrasado, todo el resto de Argentina ha logrado sembrar o está sembrando lo que tenía proyectado. La humedad del suelo sigue siendo muy buena. En algunos lugares donde venía faltando ha llovido estos últimos días, con lo cual seguimos en ese tren de buena condición de cultivos. Y de seguir así, no hay que apurarse, el año es largo, el año calendario agrícola. De seguir así podríamos estar hasta un año muy bueno, quizás por qué no decirlo récord, pero hay que ser cautelosos. Usted refería al contexto local hace unos instantes. El gobierno oficializó su decisión, aunque todavía no está redactado, de presentar en el Congreso de la Nación 2 proyectos contundentes de reforma laboral y de reforma tributaria. ¿Qué opina al respecto y qué impacto podría tener el sector agroindustrial? Son 2 proyectos muy importantes. Por un lado, decíamos, la estabilidad macroeconómica es fundamental. Por otro lado, vemos que hay una unificación cambiaria muy importante, posibilidades de importar insumos clave y la reducción de retenciones que también tuvimos. Pero la competitividad real del sector va a venir acompañada de una estructura tributaria y de una legislación laboral que permita que esto se consolide. Con lo cual son 2 proyectos que para el sector son muy importantes y que sean pro competitividad van a ser lo que pueda llegar a marcar la diferencia hacia adelante.
Bueno, me parece que es el broche de oro, ¿no? Para este programa, esta propuesta en el radar, el tema del clima, la producción, la macroeconomía y este análisis muy específico y también profundo que hace Ramiro Costa, economista de la Bolsa de Cereales en Buenos Aires. Bueno, nos vamos, ya llegamos al final, ¿no? Con 30 grados de temperatura, querido Andrés, gracias allí en la puesta en el aire. Chakra TV en el radar. Será hasta la próxima, buen fin de semana. ¿Querés más herramientas para crecer? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones.